7:09 de esta mañana de jueves 22 de mayo. Saludamos a quienes nos acompañan en el día de hoy. Están con nosotros Pedro Martín, muy buenos días. Erika, compañero, audiencia, ¿qué tal? Muy buenos días. Y Valentín Aguillanet, buenos días. Buenos días, Erika, y buenos días a todos. Bueno, me gustaría empezar por mandar un abrazo y el sentido pésame a familia y amigos de Domingo Concepción, que fallecía ayer. Pedro, una triste noticia, si no me equivoco, él era colaborador de ustedes, bueno, un poco siempre estuvo en todos los medios. No, a ver, sobre todo yo por lo menos la relación que he tenido con él, después ya se ha fortalecido un poco, pues encontrándonos por ahí, hablando, la verdad es que yo creo que es una de las personas estas que por ser como es se deja querer, claro. Y eso que era a lo mejor... yo le decía a Valentín, era como si era de los talibanes estos que hay de la lucha contra el medio ambiente. Que ustedes llaman, sí. Sin ser talibán, concienciado totalmente con la protección del medio, en movimientos ecologistas de la isla de Lanzarote significativo, como el Guincho, por ejemplo, pero con una persona que no era una persona... Era un divulgador, sí, no era sí. un... Aparte que era un divulgador y también era una persona que luchaba también, no luchaba menos que el resto por ponerse con esa postura. Sí, es verdad que una persona que creo yo que tendía muchos puentes y que estaba, por ejemplo, en todos sitios. En todos sitios, digo, estaba con los que tienen una línea o con la gente que defiende un poco más de desarrollo o que no están en contra del desarrollo, etcétera, etcétera. Y después yo creo que sobre todo la característica que yo creo que era muy buena gente, y la relación, por lo menos la mía, se fue fraguando en torno a Café de Periodistas, que era una persona que habitualmente iba cada X tiempo por ahí, que se le preguntaba por casi todo lo que tuviera que ver pues con medio ambiente, con ecología, con las aves, etcétera, con los todo, animales, sí. La verdad que me dio mucha pena cuando conocí la noticia. Sí, a mí la verdad es que, bueno, de entrada darle el pésame a la familia, a los amigos, a sus hijos, y sí, coincido plenamente con Pedro, era una gran persona. Yo lo conocía desde antes que fuese presidente de El Guincho, y era un hombre con una coherencia bestial. Quiero decir, le apasionaba la biología, su profesión, afición. Su profesión, afición, efectivamente. Y además hizo un trabajo muy importante, ¿no? La catalogación, ¿no? de las aves que ha servido después para que determinados parajes naturales sean zona cepa o quiero decir, me parece que era una persona, pues eso, con mucha coherencia y, como dice Pedro, nada radical en sus postulados, aparte de defender desde la ecología pues determinados planteamientos, ¿no? Y después efectivamente últimamente lo coincidíamos mucho más porque Jorge lo llamó varias veces para Café de Periodistas. Recuerdo que, bueno, para los temas, por ejemplo, relacionados con el tema de la graciosa, el problema que había con los gatos, o con el patirrojo también, o el patinegro en San Bartolomé también, estas cuestiones y tal, y la verdad es que lo llamaba para casi todo lo que tuviera que ver, cuando estuvo publicando también los estudios del aumento de la altura, cuando esto que se va metiendo más el agua dentro de la costa y se va perdiendo pues altura. Lo llamaba para todo. Eso creo que de todas maneras entre Jorge y Domingo había cierta vinculación escolar. Creo ¿sí? que tuvieron ¿Juntos alguna relación. No sé si en el colegio, pero sí eran de la misma, de la misma quinta, digamos, conocidos de toda la vida, etcétera, etcétera. Sí, él tenía 65 años, ¿no? Y Jorge 66 Domingo. Bueno, pues desde aquí agradecer la gran aportación, porque no todas las personas pueden decir que se van dejándonos un legado importante también y vamos a ver que él fue pionero en todo esto. Se va demasiado pronto. Sí, demasiado así pronto. Que un fuerte abrazo a su familia. Yo sé que no es consuelo, pero también darle el reconocimiento y el agradecimiento por sus aportaciones, porque gracias a personas como Domingo Concepción nosotros somos un poco menos ignorantes y gracias a que él estaba dispuesto a divulgarlo y a contarlo. En fin. Por cierto, déjame nada más que un pequeño apunte, porque sé que a ti te gustan mucho esos temas. A mí por lo menos me queda una isla más allá. El tema de Fuerteventura, esa reivindicación que se hace del puerto, tiene una razón. Lanzarote es puerto base, ¿sabes? Hoy Gran Canaria es puerto base. Para ser puerto base
O sea, no sé si sabe cómo funciona, tiene que haber pues cintas de identificación, policía, embarque, etcétera. Tiene que ya haber una infraestructura. Fuerteventura, por el momento que yo sepa, todavía no es puerto base, que también merecen tener una infraestructura también digna. Pero la razón por la que ha habido esta inversión en Lanzarote y en Gran Canaria es por eso. Ya, pues te lo agradezco. Yo Es te, por invi- eso, yo ¿eh? te invito a que vayas a Fuerteventura y se lo expliques tú a ver qué te No, dicen los es- majoreros. Que Luchi importe, no. Yo no sé, Yo te pero entiendo. conociendo No, un no. poco cuál es el mundillo este de la... Haces bien en explicarlo. que Lo no que, es por otra lo que cosa, pasa sino por es que lo que yo creo que ven los majoreros en esto es que ellos ven una carpa frente a una terminal. Ujú. Es que ellos es lo que están diciendo. Oiga, lo que se se han ha gast- visto siempre en Lanzarote. se han gastado poco No. más de... No, es que en Lanzarote, si uno compara, la inversión en Lanzarote tampoco es grandilocuente. Hombre, son No, 40, por eso. 40 y le toca De 40 millones. 3,5, sí, y en las dos, pero que aquí hasta que se ha conseguido eso que ya se venía fraguando de hace tiempo y se ha conseguido para la próxima temporada, aquí había lo mismo, una carpa. Claro. Porque es verdad porque el ser puerto base es como si Puerto fuera una base, pero- especie de aeropuerto, pero para los cruceros. Pero puerto, eso, lo que te iba a Es decir, puerto como- base de, sí. de cruceros. De ¿no? cruceros, de cruceros. Estamos hablando siempre de cruceros, lo que estamos hablando, a ver, allí porque el barco atraca en el mismo sitio donde atraca el resto de barcos. Aquí digo en Puerto El Rosario. Aquí está diferenciado, ¿no? Habría que plantear, y no seré yo, aunque honestamente tal cual presentan la información y tal cual lo que he visto me parece un poco injusto, pero esto ya es mi opinión personal, pero habría que valorar si es menos importante o es más importante o cómo es de relevante o importante dentro de su contexto, dentro del contexto de Fuerteventura, dentro del contexto de Lanzarote. Si nosotros le decimos a Recife, miren, que les vamos a poner entiéndeme, una carpa o lo que sea, a lo mejor Arrecife nos dice, mire, perdone, pero es que a nosotros los cruceristas nos aportan un dinero y nos aportan un tal que nosotros tenemos que dar una imagen distinta. No lo sé. O sea, Erika, me extrañaría que Arrecife no fuera receptivo a la colocación de cualquier tipo de carpa, poco otra cosa no, pero carpas en Arrecife vemos en todos lados. Y evidentemente, yo vuelvo a insistir, es que no es porque te lo vayan a colocar o no, es porque ya las exigencias de puerto base te hacen que haya una infraestructura, tiene que estar la Policía Nacional, claro, tiene que haber una Policía Nacional, tiene que haber cintas de control, tiene que haber arcos de seguridad, como si fuera una estación en toda regla, no es una infraestructura, porque cuando no eres puerto base, ¿sabes quién controla que te bajes? La misma tripulación del barco. La misma naviera. Te lo digo ya por experiencia personal, como me pasó a mí, pero cuando es el puerto, cuando sí eres puerto base, tienes que pasar arcos de seguridad, identificarte, de todo. Yo te agradezco la aclaración. Es importante esa aclaración. A mí será que soy de allí y me cuesta y veo todas las carencias y que tienen hay. derecho, además, que yo soy de los que piensa que sea para cruceros o sea para cruceristas o para pasajeros normales de aquí, oriundos de aquí, yo creo que hay que tener instalaciones en condiciones. Pero Son 36,8 millones para el Puerto de la Luz, 3,5 para Arrecife y algo más de 1 millón para Fuerteventura. En fin, no quiero que se me pase esto. Es muy importante. Yo sé que no lo van a lo mejor hay gente que no lo considera así. Se lleva años, pero años luchando por esto y lo han conseguido, así que quiero felicitar a todas las personas que a lo largo de estos años han estado implicadas. Además se reconoce con esta distinción, aparte de lo que significa, de las cosas que yo creo que más orgullosos debemos estar en Lanzarote. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, ha otorgado a Lanzarote el reconocimiento como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, SIPAM, convirtiéndose en la primera isla europea en recibir esta distinción internacional. ¿Qué es lo que se reconoce? Se subraya el valor excepcional de los 3 sistemas agrícolas ancestrales de la isla: el enarenado natural de la Jeria, el enarenado artificial del norte y el cultivo sobre arenas organógenas del Jable, todos ellos fruto del conocimiento local y de la adaptación del ser humano a unas condiciones muy severas. Yo lo he dicho aquí muchas veces, nuestros antepasados fueron capaces de convivir con la naturaleza, hacer grandes cosas y sobrevivir e ir más allá. No solo sobrevivieron, nos han dado un sustento por años. Quiero decir, nosotros vivimos a día de hoy de cosas tan magníficas como esta. Entonces, me parece de felicitar, que yo sé que llevan años detrás de esto y por fin se ha conseguido. Así que enhorabuena.
Mm. Sí, vamos, yo creo que es una noticia súper positiva. Yo sé que desde el inicio de la legislatura se lleva trabajando, incluso antes en esta cuestión. Hace poco vino una delegación también de la FAO, y yo creo que es absolutamente merecedor, ¿no? Solo hay que ver el paisaje de la Jeria. Y a mí me gustaría también que, bueno, no sé, a lo mejor a determinados partidos que siempre están sacando notas de prensa con lo mal que nos va en esta isla, con el desarrollismo turístico que tenemos, urbanístico aquí, etcétera, etcétera, que también sacasen alguna nota felicitando, digamos, el hecho de este reconocimiento, que es importantísimo. Y yo creo que después del nombramiento de Lanzarote como reserva de la biosfera, que fue en el 93, si no me equivoco, este es, digamos, otra de las consideraciones para la isla que nos permite enorgullecernos de vivir en Lanzarote, y que se haya reconocido algo tan justo como es el paisaje agrícola que tenemos, y la labor que han hecho los campesinos, los agricultores y las agricultoras de esta isla. Así que felicidades a todos aquellos que lo han hecho posible, que sé que además que hay mucha gente detrás de todo esto, desde Consejería de Medio Ambiente, Agricultura, la granja agrícola, es decir, muchísima gente que ha peleado por esta declaración, y nada, felicidades para todos. Y esto van bien de todo el sector agrícola y de una protección que necesitamos. O sea, yo cuando digo que Lanzarote es una gema dentro de Canarias, lo digo muy en serio. Yo sé que todas las islas tienen lo suyo, pero es que creo que aquí han pasado cosas realmente extraordinarias. Entre ellas un César Manrique, que por cierto, hablabas de las notas de prensa, cualquiera diría que el PP o el Partido Socialista hicieron el mural de Manrique que han querido proteger, que yo no les quito ninguna de las acciones que han llevado a cabo unos y otros, porque es cierto, es verdad que además fue el consejero Alberto Aguiar, si no me equivoco, que lo defendía en pleno, el tema de que, oigan, ponían la alerta de hay un mural en Madrid de 1954 de César Manrique que está desprotegido completamente, avisaban al Cabildo, oiga, para que el gobierno de Canarias lo adquiera y de ahí, y adquiera el inmueble, y de ahí puedan hacer a lo mejor algún tipo de trampolín hacia la cultura canaria en la capital, cosa que me parece estupenda porque hay muchísimos canarios en Madrid, y me encantó aquello porque aquello salió adelante y tal. ¿Qué pasa? Que luego ven las notas de prensa y poco menos que le falta poner. Y lo hicimos nosotros, que somos los más culturetas de todos, el PP y el PSOE, todos. O sea, y yo me quedo como... Bueno, primero, antes de que se pase, me parece más que merecido, y evidentemente es algo que yo creo que se ha puesto en valor. Es verdad que antes a lo mejor era un sector que fue muy olvidado y denostado aquí en la isla de Lanzarote, y en este caso yo creo que es justo ese premio, ese reconocimiento de tanta relevancia. Y es verdad que muchas veces nos acordamos de la Jeria, pero recordemos que este sistema, el sistema del enarenado y otros sistemas que nombraste tú, estos tres sistemas se aplican prácticamente en toda la isla de Lanzarote, pues claro, más o menos todas tienen lo que pasa que evidentemente el trabajo que se hacía en la Jeria era un trabajo específico que daba una imagen muy peculiar, ¿no? Y por eso es el reconocimiento, sobre todo desde el punto de vista estético y turístico, pero el resto de la isla yo creo que esto ya es un todo, y que yo creo que es más que merecido. Y después, con respecto a esto segundo, mire, decirle a los partidos políticos que están para eso, que tampoco es ningún mérito, es verdad que ustedes tienen que estar receptivos a cualquier tipo de situación que sea positivo para mantener el legado de la isla de Lanzarote, y César, evidentemente, es algo que nos representa, evidentemente, aquí en Canarias o aquí en Lanzarote, y en Canarias y en el resto del mundo, y hay que preservarlo. Pero hombre, esto de estar los partidos políticos poniéndose medallas, cuando sobre todo si le fuéramos a poner unas medallas al de mérito, yo creo que tendrían que tener el pecho en el suelo, por las muchas cosas que hacen que a los ciudadanos de Lanzarote no nos gustan, y creo que en todos los partidos. No, y si hay que poner medalla, te digo más, que se la pongan a Lancelot, que fue, y a Concha de Ganso con su reportaje, que fue quien avivó esta cuestión, y Lancelot estuvo ahí detrás siguiendo el tema, y a partir de ahí el resto de medios de comunicación se hicieron eco, y se hizo eco el Partido Socialista. A mí me extrañó incluso a quien echaba más de menos un pronunciamiento de la propia Fundación César Manrique, que bueno, que después sí que ha tenido negociaciones, y ya pues sin que fuesen públicas o sin
sin que saliesen en notas de prensa, pero sí tenía negociaciones, pero me eché de menos incluso que la propia fundación emitiese algún tipo de comunicado al respecto, y evidentemente es una guerra política que no me interesa absolutamente nada. Que unos promueven para que se pudiera conservar, perfecto, pero y otros que tienen la capacidad de estar gobernando en el Ayuntamiento de Madrid, pues han dado el paso para protegerlo, por lo menos con esa moratoria de un año en las obras, para ver cómo se puede de alguna forma conservar. Pero que no se quede en eso, que no se quede en eso, que no se quede en una moratoria de un año y decir, no, a ver qué pueden hacer ustedes en un año. Que no se duerman, porque aquí la burocracia es muy lenta, que hagan todo lo que tengan que hacer para recuperarlo de la forma que digan los que saben de eso. Claro, evidentemente, que los políticos no saben de todo. Ellos ahora, unos abogan, el Partido Socialista aboga por declaración de bien de interés cultural, el PP no. Al menos, bueno, eso sí le veo sentido. Mire, a que usted felicite, se alegre de que se proteja ese tal, no hace falta echarse tantas flores ni a Almeida, ni al otro, ni al de la moto, pero bueno, si ustedes se las quieren echar, échenselas. Está Almeida para echarle flores, bueno, por las declaraciones de Israel. Bueno, ahora hablamos del panorama internacional, si me da tiempo, pero... se me fue el baifo de lo que... Perdona, pero es que estoy yo por lo menos... lo que decía, que ahora ellos sí que han expresado, y eso me parece positivo, aunque no sé hasta qué punto la política debe intervenir en este... pero bueno, todo es política al final. PP no quiere que sea bien de interés cultural por los problemas que podría ocasionar, porque ya sabemos que todo lo que va por la vía BIC de declaración de bien de interés cultural, todo eso pues lleva un sistema de protección y de conservación muy... integral al resto del entorno, y hombre, ellos valorarán que evidentemente tienen una obra de César, pero es que el que está al lado, y el que está al lado, y el que está al lado... dirá, hombre, pero me vas a fastidiar a mí. Que y es Madrid, no es Lanzarote. De todas maneras, hay que recordar que ese mural, que es de cerámica, o sea, de azulejo, está en la calle. O sea, tiene, por ejemplo, pegatinas de cosas, gente que ha... Lo estaban grafiteando, lo limpiaron. Exacto. También. Entonces, claro, la protección tiene que ser, porque además el hecho de que estemos hablando ahora de esto, puede hacer que venga algún colgado y coja y se lleve uno... Es el ladrillo. En azulejo, sí. Que se lleve uno de la cerámica, para aquí, no se puede traer. A ver, se han movido castillos. quiero entender, yo no lo he visto, pero se han movido castillos. No se puede traer un mural. Creo que esa no era la intención en ningún momento. No lo sé. Pero porque perdería también el contexto, perdería todo. Entonces, tiene sentido que lo protejan allí y tiene sentido que adquieran el inmueble para. Oye. Canarias sí que le puede encontrar una utilidad en Madrid a un inmueble, porque hay muchos canarios en Madrid y puede ser una sala de exposiciones de canarios, puede ser un punto de encuentro, un cultural. Yo coincido en que debe mantenerse allí, que se podría aprovechar para adquirir el edificio, etcétera, etcétera. Pero eso hay que protegerlo, tienes que poner algún tipo de... ¿sabes? Porque es que... no sé cómo, la verdad, ¿sabes? pero yo no soy ahora, experta. con el hecho de que esto esté en los medios de comunicación y se esté diciendo que es una obra de César Manrique, que va a tener un valor, sin lugar a dudas. Puede ser... no sé, que haya algún tipo de gente que intente pues ahora o cargarse el mural o intentar llevarse algo. Entonces habría que protegerlo, no sé, pienso que mientras está en la tramitación de lo que se va a hacer con ese edificio, darle algún tipo de protección con algún cristal, una vidriera, una algo, cosa de este tipo, ¿sabes? Bueno, podría ser tipo pecera, y que quede ahí el mural. No lo sé. Yo no lo sé tampoco. No lo sé, yo supongo que habrán expertos que sepan cómo se puede preservar una obra de arte que esté expuesta al exterior, supongo. Brevemente, panorama internacional, porque tengo apenas 3 minutos en lo que entra nuestro próximo entrevistado. Panorama internacional y nacional, porque a mí que haya un tiroteo en un colegio, o sea, a las puertas de un colegio en Madrid, a mí eso ayer me heló la sangre. Es verdad que es un caso no sé si de ajuste de cuenta o en fin, que el expolítico ucraniano Andriy Portnov, alto asesor del expresidente ucraniano Víktor Yanukovych, fallecía tiroteado ayer a las puertas del Colegio Americano de Madrid en Pozuelo de Alarcón, cuando había dejado a sus hijos. Le dieron 5 tiros y lo mataron, al parecer. No sé si esto es un ajuste de cuentas, no sé. Ajuste de cuentas por temas políticos del pasado en Ucrania. Claro. Esto es lo que están hablando, ¿no? Porque él estuvo relacionado con la represión de las protestas del Maidán en 2013. Pero que pase esto en nuestro país a plena luz del día, cuando él va a dejar a los chiquillos en el colegio, la verdad que es llamativo.
Estaba también con negocios, quiero decir, aparte digamos, de la motivación política, que parece la evidente, también estaba con temas de negocios. De hecho, por ejemplo, estaba en paradero de desconocido y no se la había localizado Porque se le estaba persiguiendo a él. A él. hasta que, claro, porque hasta que hizo una operación inmobiliaria en Ucrania desde una notaría en España, y a partir de ahí, pues, entonces, pues, bueno, yo no sé, porque claro, la motivación política parece lo más evidente. Entonces, claro, si es prorruso, si ha estado con el tema de apoyo lo de la adhesión de Crimea y todo este tipo de cosas, pues ya parece que es un asesinato de Estado, que contra un disidente ucraniano. Pues puede haber también otras motivaciones de carácter económico que no sabemos, ¿no? Pero la verdad es que sí, que son noticias. Y después con lo de Israel, acaban de esta madrugada, ¿no? Lo sabíamos, a las 5 de la mañana han matado a dos trabajadores de la embajada de Israel en Washington, cuando salían del museo judío, un acto que había de las delegaciones judías, etcétera. Y bueno, y parece que aquí dicen, no, a ver, están investigando cuáles son las motivaciones. El asesino que se entregó a la policía dijo aquello de Palestina libre, pero claro, estamos asistiendo a cómo mueren de hambre y mueren Veremos a ver bombardeados quién en es el Gaza. que llevó a cabo ese acto, ese atentado terrorista. Ayer Felipe González en El Hormiguero avisaba del antisemitismo que se está palpando, viendo, y de lo peligroso que es, que hay precedentes, evidentemente, el mayor de la historia, que es el de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, hay que hacer las cosas con un poco más de cabeza, evidentemente sin dejar de denunciar la situación que se está produciendo en Gaza. Una situación, evidentemente, de un genocidio que se está produciendo con un pueblo. Y como decía Felipe ayer, que la verdad es que siempre es un gusto, un gustazo, ¿no? Escucharlo por la mente preclara que tiene. Evidentemente, de un pueblo que está sufriendo la represión por dos lados diferentes. Una parte, por parte del pueblo, no, que eso también lo pedía, que diferenciemos. El pueblo israelí no es el que está llevando a cabo eso, esto lo está haciendo el señor Netanyahu y su gobierno, la forma de gobernar que tiene y que está siendo perseguido por la Corte de Justicia Internacional, ¿no? La Corte y por otro lado, Hamas, que también es otro de los factores negativos que intervienen para que estén así. Es que mira, evidentemente lo que dice Israel es cierto, quiero decir, jamás utiliza o ha utilizado al pueblo palestino como escudo. Ahora, lo que no puedes es un genocidio, cargarte a todo el pueblo palestino para cargarte a los terroristas. Digo yo que habrá otras fórmulas, ¿no? Que del derecho internacional, la posibilidad de llevarlo, no sé, es decir, me parece que es todo tan absurdo. Y la Unión Europea, oía a Borrell diciendo que la Unión Europea trata esta cuestión como si fuese un desastre natural. Les mandamos ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, pero la guerra sigue, el bombardeo sigue, y la verdad es que ya uno no sabe ni qué decir, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de asunto, porque ayer a última hora se anunciaba que finalmente será una sola candidatura la que llegue este sábado, 24 de mayo, al 7º Congreso Insular de Coalición Canaria en Lanzarote. Saben que una de ellas la encabezaba Samuel Martín, y la otra Pedro Sanginés, que está con nosotros. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, finalmente, yo pensaba que no, que iban a llegar las dos candidaturas, finalmente no. Parece que han llegado a un acuerdo. ¿En qué consiste ese acuerdo al que han llegado, señor Sanginés? Bueno, consiste en un acuerdo de confluencia de ambas candidaturas en una, de integración, y básicamente esto es de lo que se trata, ¿no? Yo la verdad es que estoy muy satisfecho, tengo que decirlo, feliz, porque ha sido un proceso, sé que sonará atópico, pero enriquecedor. Yo creo que para ambos, de acercamiento en realidad fundamentalmente a qué demandaban, y esto no es una crítica, muchísimo menos a Midalia Machín, que creo que ha hecho un gran trabajo, pero que en los últimos 6 contó con el hándicap primero de haber estado, ¿no?, en la oposición en prácticamente todas las administraciones de la isla, y en los 2 últimos pues bastante ausente por sus responsabilidades en el gobierno de Canarias, o más que ausente, mucho tiempo fuera, ¿no? Esa es la realidad. Y como decía, nos ha permitido
acercarnos a qué esperan los comités, ¿no? Del partido, de la organización, tanto a la plancha que lideraba Samuel como a la mía. Y como le decía, ha sido un proceso bonito, enriquecedor, desde el respeto al adversario, creo yo, al reconocimiento a las razones objetivas, ¿no? Que podíamos tener uno y otro para entender que la nuestra era la mejor opción en cada caso, ¿no? Pero finalmente feliz, como le decía, porque hemos logrado un acuerdo de consenso, de integración de ambas en una, y ahora lo que toca es trabajar a la una por fortalecer a este proyecto y por conectar más con la sociedad, como decía, a través de los comités. Compañero, no sé si... Sí, buenos días, señor Sanginés. Buenos días. Entiendo que la candidatura de consenso la encabeza usted como candidato a la Secretaría General. ¿Ha habido una integración 50-50? ¿Cómo ha sido? Cuéntenos cómo es la plancha, quiénes son las personas que le van a acompañar en esa candidatura. Bueno, te va a permitir que le cuente hoy solo lo que podemos o queremos contar, entre otras cosas porque a pesar de que la estructura sí que está definida, hay algunas responsabilidades en las secretarías ejecutivas que tendrán voz y voto en la ejecutiva, valga la redundancia, que no están 100% definidas, pero digamos que el núcleo de la ejecutiva, que sí está decidido, estará conformado por mí en la Secretaría Insular, por Samuel en la Vicesecretaría Insular y también en la gerencia del partido. Parece que Samuel es algo con lo que yo ya contaba, además, ¿no? Tanto si hubiésemos logrado la integración como no. Lo digo porque el partido también tiene unas finanzas, ¿verdad?, que administrar, y es verdad que se nutre de los afiliados y de los cargos públicos, pero fundamentalmente de las corporaciones en las que gobernamos, y es el Cabildo, la principal fuente. Me parecía además oportuno y lógico, ¿no?, que Samuel, que ya ejerce esa función en el Cabildo, también la ejerza en la organización, además de ser el número 2 en la estructura orgánica, Olivia en la Secretaría de Organización y Aroa en un puesto de responsabilidad, una vicesecretaría, que transformaremos vía enmienda a los estatutos, porque esta responsabilidad existía en esta propuesta de estatutos con otra consideración en la estructura. En definitiva, pasa a ser una vicesecretaría, yo creo que muy importante, estratégica, de coordinación municipal y política, que nos permita estar más conectados, ¿no?, los municipios con el gobierno, o los distintos gobiernos, donde estamos, claro, y también con el gobierno de Canarias. Yo le llamo además un decantador, ¿no?, de visitas, si se me permite la expresión, para que cualquier cargo del gobierno de Canarias que visite la isla, o del Cabildo que visite los municipios, pues estemos en coordinación, y creo que tiene un papel estratégico importante el que va a jugar Aroa en este caso, y hasta ahí podemos contar. Y ahora le doy la palabra a Pedro, pero y para que ustedes se acercaran las posturas y llegaran a este acuerdo, ¿ha intervenido o se ha aproximado la ejecutiva regional del partido? No ha sido necesario. Es verdad que hubo un momento en el que el portavoz Jesús Machín, a quien había designado Samuel, y yo a Echede y Eugenio para que continuasen las negociaciones, una vez que lo habíamos intentado, había algunas dificultades. Hablaron, sí, con la dirección regional, pero simplemente se nos pidió que hiciéramos un esfuerzo de generosidad. Creo que ambos lo hemos hecho, pero no ha sido una intervención determinante, más allá de que hiciéramos ese esfuerzo. De todas formas, como le digo, no habría pasado nada. Yo creo que hubiésemos cerrado filas igual, porque el proceso, repito, y así ha sido, creo que ustedes lo han podido comprobar, tanto por parte de Samuel como por mi parte, ha sido un debate en buena ley, desde el respeto, el reconocimiento, y no es que estuviesen abriéndose heridas difíciles de cerrar, ¿no? En absoluto, más bien todo lo contrario.
le reconozco que en ese sentido ha supuesto además, yo diría que lo contrario, ¿no? Más acercamiento, más diálogo, estábamos algo distanciados por las responsabilidades de unos y otros, y aunque no habría pasado nada, no es menos cierto que yo creo que la estructura queda más fortalecida si finalmente está integrada una candidatura en la otra. Ujú. La intervención fue meramente a los efectos que le acabo de decir, pero no determinante en el sentido de indicarnos. Somos granditos, tanto el uno como el otro, para Mm. Pedro, para alcanzar este acuerdo, ¿no? ¿qué tal? Muy buenos días, felicidades porque de facto ya eres el secretario general. No estás nombrado, pero lo eres porque ya no hay posibilidad de que haya ninguna candidatura y por tanto el sábado vas a ser nombrado secretario general de Coalición Canaria Lanzarote o secretario insular o el nombrete que le quieran ustedes poner, que para eso están los congresos o los estatutos. Decías ahora en esta última intervención que parece que esto no estaba creando que al final, a pesar de que no se conseguía llegar a un acuerdo, esto no estaba llegando, que esto no iba a producir ningún problema interno, ningún problema en la organización que se asemejara a tiempos pretéritos donde se tuvo un partido dividido. Tu intención era darle cabida, si no llega a haber consenso, darle cabida a la plancha de Samuel Martín o integrante de esa plancha dentro de tu ejecutivo. Sí, se lo decía ayer a Samuel antes de alcanzar el acuerdo. Es verdad que no con el mismo grado, vamos a ver si nos entendemos, de penetración, entre otras cosas porque no sería posible, ¿no? Porque hay que decidir quién asume algunos cargos que tienen que estar necesariamente en la estructura que se vota en mi plancha, y como le digo, aún no está terminada de definir, y ya eso no sería posible de haber una votación porque algunos cargos ya estarían ocupados, ¿no? Y no se pueden luego levantar de la silla para aceptar a otros, ¿no? Pero hay otras que sí es verdad que no tiene que votar necesariamente el Congreso el sábado, y como es el caso de la gerencia, por ponerle un ejemplo, y alguna otra responsabilidad, por ejemplo, la que va a asumir Aroa en estos momentos, que no era un cargo, digamos, con voto en la ejecutiva, pero lo va a hacer, y además elevada, ¿no?, a rango de vicesecretaría, porque me parece que cuando lo vi en los estatutos, esta es una responsabilidad nueva que no existía, ¿no?, en las anteriores reglamentos de Coalición Canaria. Esto es algo que viene de la Nacional y que me parece muy interesante. Ya había pensado en darle un papel estratégico como el que va a tener. Uh-huh. Esas dos responsabilidades, por ponerle un ejemplo, sí estaba en mi mente ofrecerlas a la otra candidatura, porque no son necesariamente elegibles en el Congreso. Las que lo eran ya no, porque no habría marcha atrás, pero en la medida de las posibilidades sí que tenía la intención de integrarles a cuando hubiésemos ido a una eventual elección en la que resultase vencedora mi plancha. Afortunadamente al final no ha sido necesario, entre otras cosas porque yo sé que esto para que funcione, para que yo pueda tener éxito en el reto, que no es fácil, porque ahora son las felicitaciones y yo las agradezco, pero el reto viene después, ¿no? Era necesario contar con la unidad del partido, de la organización, y que toda la organización entendiera que mi único propósito es que trabajásemos de la mano, porque si no, estoy condenado al fracaso, ¿no? Y claro que era mi intención, sí. Bueno, pues le agradecemos enormemente que haya entrado con nosotros para explicarnos cuáles han sido los términos de este acuerdo alcanzado. Que vaya muy bien el Congreso Insular. Y si todo va según lo previsto, la semana que viene ya le llamaremos secretario insular o general de Coalición Canaria en Lanzarote, además de ser senador autonómico. Pedro Sanginés, muchas gracias. Buen día. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, y cambiamos... No puede pasar otra cosa. No puede, ya, pero... numéricamente ya no puede pasar otra cosa. Bueno, pero él no es secretario todavía, secretario general, no lo es. Él es candidato, sigue siendo candidato oficialmente. Entonces, la semana que viene ya le ponemos el título, si quieren.
Vamos a cambiar radicalmente de asunto. Saben ustedes que hemos venido haciendo una serie de entrevistas para conocer cuál es la valoración que hacen desde distintos sectores, distintos colectivos, cuál es la valoración que hacen después de 2 años desde que entrara en vigor la Ley de Vivienda Estatal. Hoy es el turno de la plataforma de afectados por la ocupación. Está con nosotros su portavoz, Carmelo Sevilla. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros hablamos hace un tiempo con ustedes. Está clarísimo que ustedes son una de las partes, pues que uno de los colectivos que también lo está pasando mal, porque igual que lo pasan mal personas vulnerables, ustedes han visto toda otra realidad en la que se entremezclan de alguna manera personas vulnerables con personas que no sé si no lo son, o en cualquier caso parece que se da traslado, y esto creo recordar que con su compañero Ricardo también de la plataforma lo hablamos en su momento. Se habla del traslado, ¿no? de un problema social hacia ustedes cuando debería dirigirse al Estado. Vamos a ir por partes. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes de estos 2 años de Ley de Vivienda Estatal? Bueno, pues así una valoración rápida es que se han incrementado los derechos de los arrendatarios y también se han incrementado y mucho las obligaciones de los arrendadores. Uh-huh. Sí, dígame. Sí, no, digamos que es una ley que no gusta a ninguna de las partes que participa en la actividad de arrendamiento de vivienda, incluso en la construcción de vivienda nueva. Están incómodos tanto arrendadores como arrendatarios como las promotoras inmobiliarias, que están sufriendo una demora considerable en su actividad, precisamente por la paralización de disponibilidad de suelo, los costes que se les incrementan considerablemente. Hablan de que hay unos costes del 25% en impuestos, que requieren 14 requisitos administrativos para hacer una promoción inmobiliaria. Entonces, no puede ser una ley buena cuando todas las partes que participan en la actividad están descontentas. Uh-huh. Están conmigo 2 compañeros periodistas para hablar con usted, Pedro, si quiere. Don Carmelo, buenos días. A mí me gustaría preguntarle si usted ve utilidad, lo digo porque me ha llamado mucho la atención, estos últimos días hay una especie de orden interna dentro del Partido Popular para presentar en los diferentes ayuntamientos iniciativas, pues para reprochar un poco que la actual ley de vivienda pues no favorece precisamente el tema del alquiler, la promoción de vivienda, el parque de vivienda, etcétera, etcétera. Todo lo que conocemos que está dificultando el acceso a la vivienda en este país. Pero ¿no cree usted que a lo mejor sería más útil que hubiera un debate serio dentro del Congreso de los Diputados y eso no se debatiera en lugares donde prácticamente no se tiene posibilidad ninguna de cambiar absolutamente nada, y los que tenemos elegidos para legislar y para articular medidas de Estado como puede ser el acceso a la vivienda sean los que sí lo debatan? Mire, nosotros desde la plataforma de afectados somos un grupo de personas, como su palabra dice, afectadas, y lo que tratamos es de concienciar a todos los grupos políticos. Nosotros hemos mantenido reuniones con todos los grupos políticos del arco parlamentario, excepto raras excepciones que no voy a nombrar, pero ustedes pueden imaginar quiénes son. Entonces, el colectivo de arrendadores, pequeños propietarios y pensionistas somos los que tenemos el 93% del parque de vivienda de alquiler. Entonces, con esta nueva ley de vivienda nos han incrementado las gestiones administrativas considerablemente. Obligan a mediar de forma que dilatan más y demoran los procedimientos judiciales. Paralizan los desahucios casi exactamente igual que el Real Decreto Ley 11/2020, que está multiprorrogado ya durante 6 años en 11 ocasiones. La vulnerabilidad está muy mal gestionada por parte de la administración que corresponde, porque no hay un protocolo nacional
que marque una pauta de cómo realizarla, y entonces al final el pequeño propietario sufre la consecuencia de valoraciones muy laxas que patrocinan la vulnerabilidad de forma que acaba en un procedimiento inmensamente largo hasta que se devuelve la posesión y se cobra de alguna forma cuando el vulnerable pueda tener algún recurso, que generalmente no es. Entonces, esto está llevando también a muchas personas a soluciones extrajudiciales que no favorecen nada a la sociedad actual. Esto en cuanto a los pequeños propietarios, pero si nos trasladamos a los grandes tenedores, pues les pasa exactamente igual. Les obligan a facilitar un alquiler social cuando la persona no tiene recursos e incluso genera una disfunción que consiste en que el ocupa al final tiene más ventajas que el ciudadano normal que está en espera de que los servicios sociales le proporcionen un recurso habitacional, y está en espera y le dan prioridad al ocupa que al final ha infringido la ley. Eso es así a grandes rasgos las pinceladas que le puedo dar en este aspecto. Valentín. Sí, buenos días, señor Sevilla. Yo quería preguntarle qué datos son los que tienen ustedes en relación con las ocupaciones, sobre todo teniendo en cuenta si hay alguna comparativa de antes de la aplicación de la ley de vivienda y después, qué datos tienen y si son realmente preocupantes los datos sobre las ocupaciones de vivienda, porque usted ha dado algo que me parece importante, el perfil de las personas que están en esa plataforma, que son pues bueno, gente con una pensión, es decir, y porque después hay otro tipo de ocupaciones, señor Sevilla, de gente que a lo mejor pues se mete en promociones que no están terminadas, como pasa por ejemplo aquí en Lanzarote, que se meten en casas que sea un proyecto que se ha paralizado y se meten en unas casas que están a medio construir porque no tienen dónde quedarse, que es otro tipo de ocupación también, porque después el propietario ahí es el que tiene que intentar llevarlo a juicio para sacarlo. Pero a mí me interesa sobre todo los datos que hay sobre pues eso, sobre una pareja de pensionistas que se va de viaje con el inserso y cuando vuelve tienen a una familia metida en su casa y después se pegan años para sacarla, que seguro que hay casos. Me gustaría saber qué estadísticas tienen. Bueno, pues mire, vamos a diferenciar dos aspectos. El aspecto de la ocupación, que ahí sería la usurpación, sería el allanamiento o sería pues el precario. Entonces, generalmente suele darse la usurpación, son viviendas de fondos o viviendas incluso del Estado, y en ese supuesto se genera además un daño colateral muy grave, que entran a convivir personas pues eso que socialmente no son de lo más atractivo en cumplimiento de sus obligaciones, con los propietarios que han pagado esa vivienda o que están pagando regularmente el alquiler a la propiedad. Entonces ahí se entran las mafias, entran pues eso, ya digo, personas que no suelen ser muy cumplidores de las normas sociales. Entonces ahí es ese segundo apartado, que es el daño social que generan. En cuanto a la ocupación, que son las personas que han entrado a una vivienda con su título de propiedad, que es una renta, que es un contrato de alquiler, y de repente pues apoyándose en una vulnerabilidad o falsa vulnerabilidad, o en personas con poco escrupulosas, dejan de pagar al arrendatario, al arrendador, y se genera esa, digamos que faceta, que es la que más se ha incrementado últimamente. Se ha generado un efecto llamada y con mucha facilidad hay personas que pues dejan de pagar y generan al pequeño propietario, o incluso, ya digo, pensionista, pues un problema de quebranto económico y quebranto emocional muy grave.
Mire, como le decía antes, los pequeños propietarios y pensionistas somos el 93% de las viviendas que hay en el mercado. Que claro, De esos, que eso, perdona, señor Sevilla, son los que fundamentalmente están, los que se ven más afectados por la inquiocupación, es decir, exactamente, inquilinos con contrato que dejan de pagar. sí, pues de Vale. ese 93%, casi la mitad, aproximadamente el 46%, son personas mayores de 65 años, que, como es mi caso, pues lo que representa esa vivienda es un complemento a la pensión. Ujú. Y pasa de ser un complemento a la pensión a ser un decremento a la pensión, porque hay que pagar los gastos normales en la vivienda, pues como son los gastos de comunidad, las derramas que haya, Ujú. los impuestos que también hay que seguir pagándolos, y con lo cual genera una distorsión y un quebranto de la calidad de vida muy, muy grave. Y solamente un 1,1% de las personas de ese 93% que hablaba antes viven de la renta de alquiler, que son personas a lo mejor que poseen pues 5, 6, 7, 8 las viviendas que sea. Las han adquirido legalmente, son suyas, pagan sus impuestos y tampoco hay que criminalizarlas. Pero lo grave es que a personas con recursos limitados se les haga actuar de escudo social cuando es obligación, y así lo dicen todas las instituciones, de las administraciones competentes. Entonces, hay datos muy recientes. Antes me decía qué información Sí. manejamos. Pues mire, el Banco de España concretamente, el gobernador del Banco de España, que bueno, pues hace muy poco era ministro del gobierno, decía que la vivienda se está convirtiendo en un cuello de botella para la economía española. ¿Por qué? Pues porque hay un déficit que va de vivienda que va incrementándose paulatinamente. Entre el año 2022 y 2024 han desaparecido entre 400.000 y 450.000 viviendas del mercado que deberían de haber hecho falta. Entonces, pues, como puede entender, no está mejorando con la nueva ley de vivienda la situación habitacional, sino que, por el contrario, se va paulatinamente empeorando. En cuanto a datos, le voy a dar otra pincelada de ocupación, que a pesar de que parece que pudieran decrementarse, pues nuevamente han subido, se han incrementado. Del año 18 al 21 se incrementaron el 41%, y del año 23 al 24 el 7,4%. Entonces, en un lustro se han incrementado un 34,5%. Con lo cual, bueno, pues la información que maneja el Ministerio de Vivienda, que dice que todo va viento en popa, pues no sé de dónde sacan la información, porque todos estos datos que nosotros facilitamos son datos contrastados de fuentes fidedignas, no nos inventamos ninguna información. Y que son públicas, además. Yo sí le quería hacer una Sí. última pregunta, porque se nos agota el tiempo. Si me podría decir cómo valora la propuesta que ha hecho el partido Sumar de prohibir por ley empresas de desocupación, y también proponen multar con hasta 600.000 euros a quien las contrate. ¿Qué le parece esa propuesta? Pues que lo tienen en su mano, lo tienen muy fácil. Si desaparece el efecto de la ocupación y la antiocupación, no van a tener trabajo ninguna de esas empresas. Con lo cual, es una actividad que la han generado ellos mismos. Con la inseguridad jurídica, hay personas que, bueno, pues como la lentitud de la justicia es inmensa, pues recurre y las garantías son muy escasas, pues recurren a métodos alternativos que yo no recomiendo y desde la plataforma no recomendamos de ninguna manera. Uh-huh. Pero tengan en cuenta que los lanzamientos de desahucios se paralizan con mucha facilidad y que el mercado se bloquea.
Entonces, hay personas que cuando sus recursos ya están al límite, pues buscan a esas alternativas que, ya digo, a mí me parecen que una sociedad moderna como es la española no debería tener necesidad de recurrir a esos actos que para nada son ni cívicos ni nada, sobre todo cuando no solo es una negociación, sino que se recurre a situaciones ya pues que están al margen de la ley. De otro tipo. Pues con eso nos vamos a quedar. Carmelo Sevilla, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, enormemente agradecidos porque haya entrado con nosotros y nos haya aportado esa visión sobre cómo lo ven ustedes, cómo lo están viviendo ustedes. Muchas gracias, buen día. Buenos días. Gracias por atendernos, o sea, por hacernos visibilizar nuestros problemas. Gracias. Bueno, Pedro, pues nos vamos, pero no sin antes preguntarte, porque yo creo que ayer estabas aquí con el Peje Verde, pero estuviste en Gastrocanarias, Sí, por preguntarte antes de ayer por tu impresión. Positiva. Yo creo que año a año Gastrocanarias se va consolidando como la principal feria del sector, sobre todo profesional, porque ahí lo más que hay es expositores profesionales de productos kilómetro cero, de productos elaborados, mucho tema de panadería, mucho tema de carne, mucho tema también de café. Te dije, creo que te lo conté. En café de periodistas, ayer sí. Me llamó mucho la atención el tema de la maquinaria de café, que cualquier día prácticamente se bebe ya sola el café y uno nada más que la mira. Y nada, pero bien, la verdad es que muy entretenido, presencia importante de Lanzarote con el proyecto Saborea, que hombre, yo creo que como siempre no defrauda, porque yo creo que tienen el camino bastante claro, ¿no? Y con algunas novedades, por cierto, de Lanzarote, como presencia por pueblos, por sectores, o por municipios, perdón, en vez de por pueblos, por municipios, teniendo en cuenta todos los municipios que hay en la isla de Lanzarote, sobre todo el tema de la restauración y el tema de las bodegas y los productores, ¿no? Me parece muy positivo. Bueno, pues con esa valoración nos quedamos. Pedro Martín, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. No consigo hacer nada sin darme